Quiero invitarles que ahí conmigo un momento incline su rostro, vamos a orar. Hay varias razones por las cuales nos compete en este día orar. Primero, felicitar a los padres, pero como siempre, mientras es un día alegre y feliz para los que tal vez tenemos a nuestros padres vivos y contamos con la bendición o el privilegio de tenerlos vivos, a su vez es un día difícil para aquellos que no tienen a un abuelo, que no tienen a un padre cerca, ya sea porque murió o por diversas razones, y se convierte en un día no tan alegre, lleno de nostalgia y de adversidad. Así que clamamos y oramos por todos ellos, y en particular traemos a la consideración de la iglesia a Bilian, la esposa de Abimael, el chico que siempre está en el sonido. Bilian en esta madrugada perdió a su padrastro. Así que pues toda su familia está atravesando por este momento difícil. Así que vamos a orar por su mamá, por su hermanastra que está en República Dominicana, para que Dios le dé consuelo. Específicamente en conversación con ella me decía que es la que más desconsolada está. Así que clamamos para que Dios le consuele y le bendiga en manera especial. Clamamos por gran parte de la congregación que está enferma en estos momentos. Así que, ¿qué tal si usted me acompaña, como les decía, y oramos y así presentamos la palabra del Señor? Dios, hay un regalo grande que nos ha dado en la vida, y es el regalo de contar con padres que han estado ahí presentes. Pero de la misma manera en que entendemos la alegría de poder contar con ellos, reconocemos a la misma vez la dificultad de un día como hoy, donde todo el mundo se panca rápido a celebrar, mientras otros están sufriendo, mientras este día se convierte en un día difícil para muchos. Te pedimos que les consueles a todos aquellos que hoy se convierten en un día de sentimientos encontrados. Aquellos que han perdido un padre, aquellos que no han tenido un padre. Te pido que seas socorro para ellos, que les fortalezca y les abraces y estés cerca de ellos en este momento. En particular o en especial te pedimos por la familia de Bilian en este momento difícil. Rogamos para que tu presencia esté con ellos más que nunca. Que tu gracia y tu bondad esté presente en sus vidas, en la vida de su madre, en la vida de su hermanastra, de ella, en este momento difícil. Dale fortaleza y ayúdales a poder continuar y a caminar. Dale paz. Yo sé que su mamá es creyente, así que fortalécela en este momento de angustia, que pueda encontrar descanso en tu bondad. Mira a aquellos que están enfermos y que están atravesando momentos de enfermedad. Te pedimos que les bendigas y que les cuides y que les fortalezcas en manera especial. Gracias por los que estamos aquí, y mira nuestros corazones, prepáranos para escuchar tu palabra, que la misma pueda fortalecer y sostener nuestras vidas para gloria de tu nombre. Ponemos todo en tus manos, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como les decía, estamos en el Día de los Padres, así que de nuevo felicidades a todos los padres por este día y por la bendición de poder contar con ustedes. Hemos estado desde el domingo pasado hasta y hemos comenzado una nueva serie de sermones ancladas en el libro de Jonás, que hemos decidido titular en particular El amor implacable de Dios. Y había propuesto una cita para que dirigiera de alguna manera nuestras predicaciones durante estos domingos, y es que si pudiéramos resumir el asunto del libro de Jonás en una declaración, sería esa que nos apunta a que lo opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. Y de alguna manera el verso bíblico de hoy, o la porción bíblica del libro de Jonás que nos compete hoy, nos presenta esa verdad con gran firmeza. Déjenme repetirla de nuevo. Lo opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. Veamos entonces conmigo, ¿qué tal si te pones en pie? Tienes el texto en el boletín. Jonás capítulo 1, versos 4 al 12. Los versos 4
al 12. Jonás capítulo 1, los versos 4 al 12. Dice así la palabra del Señor, Jonás capítulo 1, versos 4 al 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme en el mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Jerry hizo una ilustración bien llamativa en su sermón hace casi un mes atrás. Miraba y comenzaba narrando la película Unforgettable de Sandra Bullock, o protagonizada por Sandra Bullock. Y en esta película es una mujer adulta que tiene una hermana pequeña y ella viven en pobreza, se encuentra en su casa y de repente los cobradores del banco llegan con el alguacil y la policía. La razón es que ella está pasando por momentos difíciles económicamente, le debe prácticamente la propiedad al banco, así que no tiene tampoco trabajo ni dinero con que pagarla. Sus padres habían muerto, así que estaba ella y su hermana. De repente no logramos percibir bien lo que ocurre. Lo único que vemos es que esta muchacha ha sido arrestada y que la película empieza viéndola a ella presa y toda su vida. Así que ya de saque, cuando uno comienza a verla, genera en nosotros un sentimiento de preocupación o de sospecha sobre el carácter moral de la protagonista. Constantemente nos preguntamos si ella tiene todos los recursos, si es correcto el que esté presionando para volver a tener una relación con su hermana. Casi entendemos el argumento de los nuevos padres de su hermana, que a todas luces se le comunican que relacionarse con ella le haría mucho daño. La razón es que el día que fueron a cobrarle a ella lo que le debía el banco, o a despojarla, desalojarla de su propiedad, uno de los policías, el alguacil, murió desafortunadamente por un disparo. La escopeta estaba dentro de la casa, así que todo el mundo hace la alusión cuando empiezas a ver la película: fue el adulto. No es hasta el final, cuando logras atar todos los cabos sueltos, y solo cuando empiezas a atar los cabos sueltos te das cuenta que aquí hay algo que no se ha honrado, hay algo que no se ha dicho, hay algo que no se ha comunicado. Y resulta que no fue Sandra Bullock, el personaje de ella, la que mató al alguacil, sino
su hermanita pequeña. Que lo que hizo ella, ese sentido de sospecha que teníamos sobre ella, resulta en que realmente es el héroe de la película y que se sacrificó a sí misma para que su hermana pudiera tener una buena vida. Esta historia nos enseña que a veces nosotros no tenemos toda la información a nuestra mano para entender toda la historia. Y que solo juzgamos por un pedazo nada más que conocemos. En la historia que tenemos hoy nos enfrentamos a un primer verso contundente. Y necesitamos ver toda la historia para entender ese primer verso en todo el contexto. Me refiero al verso 4. Porque comienza diciendo que Dios es el que crea o forma una tormenta. En el cristianismo popular, quien forma la tormenta es el enemigo o la adversidad de la vida. Y Dios es experto acallando tormentas. Pero nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando el creador o el hacedor de la tormenta es Dios? Y ese es exactamente el tema de mi sermón hoy, el hacedor de tormentas. El primer punto que quiero que exploremos en el texto es exactamente aquel que forma la tormenta. Mi primer punto, el creador de tormentas. Como les decía, el verso 4 comienza describiéndonos quién es el que produce la tormenta. La narrativa continúa. Los primeros 3 versos de Jonás nos hablan de la primera interacción de Dios con Jonás. Ahora vamos a ver la segunda. En la primera, Dios interactúa por medio de su palabra. En la segunda, Dios va a interactuar por medio de acciones, de actos. Jonás es prácticamente acusado y pudiera ser acusado de violar la pregunta que tenemos hoy en la reflexión por medio de la doctrina. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué Dios tiene de nosotros? ¿Qué Dios quiere para nosotros? Sí, la reflexión de hoy nos decía directamente que lo que Dios tiene, cuál es el deber que Dios exige del hombre. Y la respuesta es que el deber que Dios exige del hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Jonás sabe la voluntad de Dios y la Nínive decide desobedecerla. Así que aquí está Dios volviendo nuevamente sobre Jonás, ya no con palabras, sino con actos. Mire el verso 4 conmigo, lo tiene en su boletín. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dios levantando una tormenta con una imagen que rápido nos haría recordar al diluvio, que nos traería como recuerdo esos momentos de Dios mostrando todo su furor o su enojo. ¿Cómo lidiar como personas que viven en nuestro contexto moderno hoy en día con un texto como este, cuando la visión popular de Dios es que Dios es amor? ¿Y cómo es posible que sea el causante o el ejecutador de una tormenta que está poniendo en riesgo a un grupo de marineros que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo? El cristianismo ha respondido a la forma en cómo miramos un verso como este de 2 maneras distintas, con 2 palabras de domingo. Así que permítame explicarlas hoy. Es domingo, así que son palabras de domingo. Son palabras bien cristianas, pero yo creo que lo que significan es bien importante: providencia y amor. Providencia y amor. Cuando miramos un pasaje como este, reconocemos que el Dios que está haciendo esta tormenta es definitivamente el Dios que controla todo lo que existe. El relato cristiano nos recuerda que Dios es el creador, sustentador de todas las cosas, y a su vez es el que controla los designios de todo lo que existe. Son los actos de Dios los que mueven la historia y el mundo completamente. ¿Cómo definimos providencia, ya que es una palabra de domingo? Son los actos de Dios con los que da forma a su voluntad y propósito a través de sus criaturas y de toda su creación.
Ahora, pero esos actos en los cuales Dios da forma y va moviendo sus propósitos, ¿cómo son? ¿Cómo son esos actos de Dios? Escucha bien, son santos. Lo que significa es que no hay ningún tipo de maldad o dobles intenciones o injusticia. Los actos de Dios no son injustos, no son malévolos, no son dañinos. Dios no es el que causa el mal. Él no es el que causa el mal o que con intencionalidad de maldad ejerce las cosas. No, todos sus actos están movidos por su carácter santo. Número 2, esos actos no solamente son santos, también, y escúchalo bien, también son sabios. No está movido Dios por la especulación. Dios no está movido por la ignorancia o el azar. Descansamos en que nuestras vidas se encuentran en las manos de un Dios santo y de un Dios sabio que no está simplemente tratando a ver qué sale con nosotros. No, un Dios que tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros. Nuestras vidas en Él no son el producto de inventar o de simplemente probar. Nuestras vidas en Él son el resultado de su propósito eterno para con nosotros. Podemos descansar en esa verdad. Él tiene el control de todo en nuestras vidas. Pero no solamente están movidas por su santidad y por su sabiduría, sino por su poder y por su amor. Nos lleva a la otra forma en cómo el cristianismo ha respondido a un verso como este, y es que la providencia de Dios es una providencia amorosa. ¿A qué se refiere con el amor de Dios en un momento y en un pasaje donde lo que se muestra es tormenta, vientos y una embarcación estremeciéndose? ¿Cómo reconciliamos esa verdad del amor de Dios con la ira que aquí se presenta por la desobediencia de Jonás? Por lo que Jonás está haciendo y está experimentando. Tony Lane, el profesor de teología histórica del London School Theology en Reino Unido, dice, y esto llamó mucho mi atención, él dice en uno de sus ensayos sobre el amor y la ira de Dios, y aquí cito, que un amor que no contenga odio hacia el mal no es el amor del cual habla la Biblia. Un amor que no contenga odio hacia el mal no es un amor del que la Escritura habla, y mucho menos es un amor que se le pueda referenciar a Dios. Y es exactamente eso lo que mueve este pasaje. ¿Por qué Dios está moviendo la tormenta? No es por maldad. Dios no es un Dios encolerizado que ha perdido el control y sus estribos y está manifestándose como Poseidón en el mar. No, Dios es un Dios que tiene todo calculado, todo planificado. Es un Dios sabio que está moviendo su propósito y que su propósito no está en el azar, está bien orquestado, está bien dirigido y Él sabe cómo actuar. Y es un Dios que está actuando con este mover de castigo porque la maldad le molesta. ¿Dónde está la maldad? Es simplemente un profeta que se acaba de ir y que decidió no hacer la voluntad de Dios. ¿Eso no puede afectar mucha gente? No. Al él negarse, ir a Nínive, son niños que van a empezar a sufrir. Son ancianos que van a continuar experimentando las injusticias de una ciudad perversa llamada la gran ciudad en este libro. En el momento en que Jonás decide no correr a Nínive, está dejando a Nínive sin oír el mensaje transformador y cambiante que Dios quería llevarle.
A Dios le molesta el mal. Así que decide frenar al irresponsable Jonás para que entienda lo que él desea hacer. Pero quiero que vea conmigo cómo vamos de nuevo viendo la película completa para que entienda cada una de las partes. Ese Dios que actúa de esta manera es un Dios en el cual podemos confiar. De nuevo, no es la imagen del Dios descontrolado que tenía la mitología antigua, tanto romana como griega. No, el Dios de las Escrituras es un Dios que tiene todo planeado, que tiene un propósito, que actúa de forma santa y amorosa y sabia. Aun cuando en nuestras vidas nosotros a duras penas podemos tomar decisiones santas, sabias y correctas, qué bueno es descansar en la realidad de que hay un Dios que convierte todo en nuestro lado en un propósito sabio, santo y amoroso para su gloria. Por eso la providencia siempre ha sido una doctrina de esperanza. Y este verso bíblico no es la excepción. Cuando Dios actúa y muestra su ira, siempre tiene un objetivo redentor y que demuestra la inmensidad y la grandeza de su amor maravilloso. Es ese amor implacable que no se puede detener, que se manifiesta con fuerza, arrollador, pero que restaura, que transforma, que cambia, que levanta, que sostiene. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que ha inundado nuestra vida. Es el amor que sostiene nuestros pasos. Es el amor que tiene planificado nuestro futuro para ti y para mí. Como creyentes no caminamos al azar. No caminamos dando golpes al vacío. Caminamos confiando en que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién hace que todas las cosas le ayuden a bien? No son nuestras decisiones. Es el Dios que nos protege y que nos guarda. Es el Dios que nos cuida. Es el Dios que en su providencia hace que todo a nuestro alrededor sea parte de su propósito sabio, amoroso, poderoso y santo. Descansamos en que nuestras vidas se encuentran en sus manos. Ese es el que levanta la tormenta. Ahora, el levanta la tormenta. Veamos interesantemente en estos versos cómo responden los que no son creyentes en el Dios de Jonás. ¿Cómo responden los representantes del mundo, los no cristianos, o la sociedad pagana en el sentido de Jonás, como dirían algunos? Y ahí está el segundo punto de mi sermón hoy. ¿Cuál es la respuesta del mundo en este pasaje? La respuesta del mundo. Verso 5, mírenlo conmigo. Los marineros, aterrados, y dice, y a fin de aliviar la situación deciden hacer algo. Y esto es interesante porque la respuesta de los marineros primariamente es que se aterran ante la tormenta. Nosotros no estamos ante principiantes del mar, no el término inclusive que está utilizando el escritor en hebreo pareciera apuntar a personas que llevan ya mucho tiempo en estas labores. Por lo tanto, no son novatos y no se asustan fácilmente por tormentas, lo que implica la grandeza, lo terrible tal vez de esta tormenta. Así que la magnitud de esta tormenta de seguro les entremece. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo responden? Además de tener miedo, además de intimidarse, en el momento en que sienten que a lo que están enfrentando, y esto es importante, a lo que están enfrentando escapa de la capacidad tal vez en el momento de ellos controlarlo, cuando se dan cuenta que el desafío es mucho más grande que la experiencia que ellos han tenido. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Verso 5 conmigo. Comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco.
Las dos formas de responder de ellos es la forma más clara con que la humanidad responde a sus momentos de temor y de miedo. ¿Cómo responde a los momentos donde no puede controlar las cosas? Recurre a la religión o recurre a la desesperación y el pensar que tiene la capacidad para resolver los problemas. El problema es la primera. La primera respuesta es acudir a la religión. Lo primero que ellos hacen es que comienzan a clamar cada uno a su Dios. Como buenos politeístas están buscando cuál es el Dios airado. Cada uno pareciera celebrar un propio Dios, así que clama el tuyo, clama el tuyo, clama el tuyo. Vamos a ver si aquí representamos a todos los dioses existentes. Y uno de ellos nos responde y la tormenta cesa. Claman y claman, pero pareciera que la tormenta no acaba. O el Dios que hemos ofendido no está representado entre nosotros, o esto es mucho más serio. Déjenme explorar esto solo por un instante. Mira acá. ¿Cuál es el problema con esta parte? La religión en el mundo pagano y antiguo era un medio para manipular a los dioses. Tú ofrendabas para tranquilizarlos, para aplacarlos, para controlarlos, para tenerlos como propiedad tuya. Así que la forma en cómo tú servías a tu Dios era la forma en cómo lo aplacabas y lo controlabas y lo manipulabas de esa manera. El asunto de toda la Escritura es que nos va a decir que con Dios nadie puede hacer eso. A Dios no se manipula, a Dios no se controla, todo lo contrario. Él es el soberano de todas las cosas. El asunto es que no solamente corren hacia su religión, sino también a sus obras. Con todo su esfuerzo se dan cuenta que las oraciones no han funcionado, así que comienzan a lanzar al mar todo lo que había en el barco. Tal vez tiene sentido, vamos a hacerlo más liviano, vamos a evitar que se destruya en medio de esta batalla contra las olas y la tormenta. Vamos a utilizar nuestro ingenio y nuestra capacidad para lograr arreglar y vencer la tormenta. Vamos a tomar nuestras manos para enfrentar esto que pareciera que Dios ha creado. Estas dos acciones representan a la humanidad tanto. Es más, nos representan a ti y a mí tanto. Este es un buen espacio para reflexionar tú y yo hoy si actuamos igual que ellos. Más, pregúntate ante las circunstancias que exceden nuestra comprensión, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo respondemos nosotros? Por un lado, déjeme hacer una declaración que pudiera ser conflictiva para alguno que me esté escuchando. Propongo que a veces nuestro acercamiento a las circunstancias que se escapan de nuestro control es tan similar a las de ellos que decidimos acudir a Dios, pero nuestra manera de acercarnos a Dios es más pagana que cristiana. Lo vuelvo a repetir, lo subrayo y ahora lo explico. Muchas veces en el entorno de adversidad, nuestra manera de acercarnos a Dios es más pagana que cristiana. ¿Por qué? Es el momento cuando todo a mi alrededor se está derrumbando y se está estremeciendo, que entonces corro a Dios y le pido a Dios que ponga orden alrededor. Y lo único que quiero ver es un acercamiento utilitarista. Voy a tu iglesia, cumplo con la cuota, canto, tal vez oro, asisto un domingo al servicio, ponché, cumplí con mi parte del sacrificio. Ahora espero que tú resuelvas este reguero y que trabajes en todas estas circunstancias que yo tengo. Y si te tardas, me molesto y decido no ir más, o no orar más, o no cantar más, o molestarme contigo, porque no estoy recibiendo lo que yo esperaba recibir de ti. O simple y llanamente, no vuelvo a la iglesia porque no recibí. O avanzas y voy a ir para eso, o me molesto.
Es más, hay muchos sistemas cristianos desarrollados específicamente en eso, con todo un lenguaje que pareciera empoderar al hombre para que manipule a Dios con lo que hace o con lo que da. David se sentiría espantado con esa realidad, recordando que todo es de Dios, incluyéndonos a nosotros mismos. No, el acercamiento a Dios en las Escrituras no es acercarme para que cambie mi circunstancia. Nos daremos cuenta que muchas veces las circunstancias a nuestro alrededor, permitidas o producidas por Dios, tienen como objetivo cambiar nuestro corazón. Y Dios lo que desea es cambiar mi corazón, transformar mi vida, porque Él sabe que cambiando mi corazón a pesar de la circunstancia, hay victoria. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuán violenta pueda ser la adversidad, el objetivo último de Dios es cambiar y transformar nuestro corazón. A veces comienza y en ese momento donde uno está bastante molesto y va donde Dios y le dice: esto tiene que cambiar, quiero que cambies esta situación que estoy viviendo. Y después de la oración te das cuenta que le estás diciendo a Dios: ok, aunque no cambie, sigue trabajando conmigo. Y ahí es a donde Dios quería llegar. Ahí es a donde Dios quería llevarte. El momento en que entiendas que lo realmente serio no son las tormentas que están afuera. Muchas veces son las tormentas que han levantado en tu propio interior. Y Él sabe que acallando, transformando, cambiando las que están adentro, vas a poder enfrentarte correctamente a todas las que están afuera. El objetivo de Dios es cambiar tu vida y tu corazón. Ese es el deseo de Dios. Nos acercamos a Dios en muchos momentos como estos paganos, solo para manipularlo, hagamos una oración que cambie los vientos y que transforme las cosas. O por otro lado, pensamos que somos lo suficientemente capaces como ellos pensaron, en que podemos arreglar esto nosotros mismos. Y nosotros mismos podemos hacer las cosas para que todo salga bien. Acompáñame a mi último punto hoy, porque aquí la cosa se pone mejor. Ya te he hablado hasta aquí de cómo Dios se comienza siendo el hacedor de las tormentas. Segundo, te presenté a la respuesta del mundo, la respuesta de los no creyentes en Dios. Buscan la religión para manipular a sus dioses, para transformar la situación, o deciden trabajar con sus propias fuerzas y habilidades. Mi tercer punto, la respuesta de Jonás. ¿Cómo actúa Jonás? La respuesta de Jonás es totalmente opuesta a la de Dios. El texto nos muestra una fría indiferencia. Se siente tan seguro Jonás de que logró huir de la presencia de Dios. En la primera mitad del verso 5, mire qué pasmoso el asunto. Jonás, segunda mitad del verso 5, Jonás en cambio, y el autor lo hace adrede para diferenciarlo con lo que está sucediendo con el resto de los tripulantes. Jonás en cambio había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía, mire el adjetivo, profundamente. Profundamente. La indiferencia de Jonás es grande. Él sabe lo que está sucediendo y no le importa. Él sabe que está colocando en peligro a esos tripulantes de la misma forma en que está colocando en peligro a la gente de Nínive, pero no le interesa. La indiferencia fría de Jonás es increíble. El capitán del barco llega donde está él, se le acerca y le impuesta la respuesta: ¿cómo estás durmiendo? Levántate. Miren el consejo de este pagano: clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros
y no perezcamos. Así que los marineros terminan invitándolo a interceder a su Dios. Es el Dios que tal vez falta, pero es increíble que sea el grupo impío el que le dé lecciones de piedad al profeta de Dios. Ellos entonces echan suerte y la suerte cae sobre Jonás. Están buscando quién es el culpable. El culpable es Jonás. Y van directamente a hacer dos cosas interesantes. Miren cómo se invierten los papeles. Los impíos funcionan como Jonás debía funcionar, como profeta. Lo primero que hacen es confrontar a Jonás con su maldad. Miren lo interesante del texto. Lo primero que hacen es confrontar a Jonás con su maldad. Verso 8, conmigo, mírelo. Verso 8. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Con esto llevan a Jonás contra la espada y la pared. ¿Quién es el culpable? Él sabe que es él. Con una serie de preguntas lo desmantelan. ¿Quién es el culpable de este desastre? ¿Cuál es tu misión de vida? Tú eres profeta. ¿De dónde tú vienes? ¿De huir de Dios? ¿Cuál es tu país? ¿El pueblo de Israel? ¿Eres hebreo? Y ahí es que responde Jonás, verso 9. Soy hebreo. Y las preguntas de estos hombres acaban de empezar a hacer efecto en el corazón de Jonás. Esta confrontación empieza a hacer efecto en el corazón de Jonás. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Un momento, solamente algo que quiero volver a retomar porque después va a ser bien importante, específicamente para el sermón del domingo que viene. Hasta el momento, cada vez que los hombres no judíos, los marineros hablan de Dios, utilizan un verbo en hebreo que es Elohim, y es la manera de ellos llamar Señor a algún tipo de deidad. Es la manera más genérica que en el mundo medio oriental, en la antigüedad, se llamaba la deidad, Elohim. El único que desde el principio está refiriéndose a Dios de forma diferente es Jonás. Cuando él habla de Dios, habla de Yahweh, de Jehová, del Dios del pacto, porque él es parte del pueblo del pacto. Y aquí eso es lo que hace. Él está diciendo, mi Dios tiene nombre, es Yahweh, es el que creó los cielos, la tierra y también creó el mar. Así que si la tormenta está así, es porque él está detrás de esto, porque él crea y sustenta todo lo que está alrededor. En esta confesión es casi la puerta abierta al reconocimiento de Jonás de su propia maldad. Mira el verso 10 conmigo. Lo siguiente, mírelo. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y aquí está un Jonás que reconoce su maldad. Tómenme y láncenme en el mar. El mar dejará de azotarlo, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Esto es lo fascinante del libro de Jonás. Los papeles se invierten sin darnos cuenta. El rol de profeta lo asumen marineros impíos. En vez de ser ellos los que son llamados a arrepentimiento, son ellos los que llaman a Jonás
a que confiese y a que busque la forma de resolver este asunto. Ahora bien, Jonás por fin responde. Y ahora se está colocando en el lugar de Nínive. Ahora va a ser él el que necesita de la misericordia de Dios, porque está enfrentando la ira amorosa de Dios. Tú y yo, mientras exploramos el libro de Jonás, tal vez veamos tanto en él en nosotros. De nuevo, ¿qué lo está dirigiendo a él? No es odio a los ninivitas. No es que sea una persona malvada, una persona digna de desprecio. No es un asesino en serie que ejecuta homicidios. Él no es Hitler, no es Mussolini. No. Pero sin darse cuenta, la indiferencia de él podría ser la causante de miles de muertes, por no querer llevar un mensaje que transformaría una ciudad completa. La indiferencia es una maldad que menospreciamos tanto, que causa tantos desastres. La indiferencia, el verdadero enemigo del amor. Si algo es culpable Jonás, es que es totalmente indiferente. Es alguien indiferente desde el primer punto. Es más, a este nivel no sabemos si su decisión de reconocimiento es parte de su indiferencia, que prefiere morir a tener que ir a Nínive, o es que genuinamente su corazón está comenzando a ser cambiado. Jonás nos representa mucho cuando miramos la forma en cómo luchamos con la indiferencia en nuestras vidas. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos empezar a tomar nuestra fría indiferencia y dejar que la calidez del amor de Dios empiece a hacerle efecto? Es recordar que hay uno mejor que Jonás, que fue totalmente distinto a él. Uno que al ver nuestra maldad decidió no ser indiferente, sino que se metió en nuestro barco, deshecho por la tormenta del pecado. Y cuando buscaron a los culpables para sacarlos de la embarcación de este mundo, porque lo habían corrompido por su pecado, todos, absolutamente todos, salimos culpables. Pero él no se escondió en el fondo como Jonás, o en el cielo si quieres ponerlo. No se escondió en el cielo mirando fría e indiferentemente a los culpables del desastre. No, es más, fue diferente, radicalmente distinto a Jonás. Decidió él mismo colocarse en nuestro lugar, enfrentar la ira de Dios por nosotros, la ira que nosotros nos merecíamos por nuestro pecado. Él decidió enfrentarla sobre él, muriendo por nosotros en la cruz. Es aquel que es totalmente distinto a Jonás, aquel que es diferente a este profeta, aquel que es el Hijo de Dios, que no lo mueve la indiferencia, sino un amor sacrificial. Aquel que decide mostrar la inmensidad de su amor, venciendo la indiferencia, sujetado en la cruz, escuchando las burlas indiferentes de la gente, escuchando la decepción de sus amigos al abandonarle, mirando todas las veces que nos hemos caído delante de él, conociendo las veces que le hemos sido infieles, y aún así gritando desde la cruz: lo hago porque te amo y porque mi amor no me permite ser indiferente. Me impulsa a actuar de forma sacrificial por ti en la cruz.
Mis hermanos, es el Evangelio el que nos muestra a un Dios que es todo lo contrario a la indiferencia. Es la muestra viva del amor que rescata, que cambia y que transforma. Es el amor que se preocupa por los demás. Déjeme cerrar mi sermón con un poema. Un poema en forma de oración. Dice así. El título del poema es sobre Jonás y es: ¿y si me despiertas con tu tormenta? Escúchalo. Mi indiferencia me tiene dormido en mi cotidianidad, dormido en mi conformidad, dormido en mi constante banalidad. Despiértame con tus vientos de indignación, con el furor de tu compasión, que estremezca mi barca, tu llamado a la acción. Anestesiado estoy con mi ensimismamiento, encantado con mi autoenajenamiento. Con tus aguas quede en profundo anegamiento. Despiértame con tus vientos de indignación, con el furor de tu compasión, que estremezca mi barca, tu llamado a la acción. Despiértame con la tormenta de tu sufrimiento, los que recibiste por mí en aquel momento, los que este mundo sediento necesita conocer por completo. Despiértame con tus vientos de indignación, con el furor de tu compasión, que estremezca mi barca, tu llamado a la acción. Que al ver a Cristo en la cruz, crucificado, siendo distinto a Jonás, nuestra fría indiferencia se derrita ante la inmensidad y la bondad de un Dios que te ama más de lo que puedes pensar e imaginar. Un Dios que te invita y te dice: tu vida está en mis manos. Confía, descansa. Yo estoy construyendo tu futuro. Y nada te saca ni te separa de mí. El Dios de la tormenta de Jonás es un Dios de amor, que, como veremos el domingo que viene, tenía planes no solo para Jonás, sino también para los marineros. Nadie muere, porque quien motiva sus actos no es la injusticia, es el amor, la santidad y la sabiduría. Es el amor, la santidad y la sabiduría, de nuevo, la que llevó a Jesús a la cruz a morir por nosotros. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? La indiferencia obra de muchas maneras. Y durante todo este libro de Jonás nos daremos cuenta que es el enemigo número uno. Número uno. El enemigo número uno, inclusive de nuestra vida, de no alcanzar la alegría y la felicidad, es serle indiferente a Dios. Por eso el peor ateísmo no es el ateísmo intelectual, es el ateísmo práctico. Es la gente que simplemente ha querido vivir como si Dios no existiera. Mirar a Jonás y mirar a Jesús, es mi oración que te des cuenta de la inmensidad de la diferencia y del amor de Jesús por ti. Y que sea ese amor y ese futuro seguro el que haga que tu corazón arda por servir y responderle a Él, y por compartir de su amor y su bondad con aquellos que lo necesitan. Señor, tú conoces la frialdad de nuestro corazón muchas veces. Tú conoces todo lo que hemos pasado y que ha provocado grandes rasgos de indiferencia en nosotros. Haznos personas compasivas. No permitas que la apatía y el cinismo reinen en nosotros.
que la compasión y el amor nazca constantemente en nuestra vida, no producto de nuestra capacidad, sino como un reflejo de recibir el amor más grande y extraordinario que hay. El amor que entregaste por nosotros en la cruz. Llénanos de tu compasión y bendición. Ayúdanos a caminar agarrados de ti. Aquellos que estas semanas han sido difíciles, que los meses han sido complicados. Aquellos que con inseguridad pudiéramos mirar el futuro. Ayúdanos a recordar que el Dios detrás de la tormenta es el Dios de providencia. Que no solamente es el Dios del pasado o del presente, es el Dios del futuro. El que tiene control, todo el control en sus manos. Y que conduce toda la historia a su propósito sabio, santo y amoroso. Ayúdanos a ser llenos de esa esperanza. Y salir de aquí a enfrentar esta semana con esa realidad de frente. Todo lo que ocurra lo tornarás a bien, porque vivimos en tu propósito santo, sabio y amoroso. Bendícenos, bendice a cada uno de los que están aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en el servicio de hoy.